Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente nuestro devocional, la Biblia en un año, episodio 50. Hoy nuestro devocional se titula Dios me ama. Allá por los páramos de las tierras altas galesas, dos ministros de Dios se encontraron con un muchacho analfabeto y con sordera, que era pastor de ovejas. Le explicaron que Jesús quería ser su pastor, que siempre lo cuidaría de la misma manera que el joven cuidaba sus ovejas. Le enseñaron a repetir las palabras: el Señor es mi pastor. Salmo 23:1. Ayudándose de los dedos de su mano derecha para ayudarle a recordar, comenzando por su pulgar y después con un dedo para cada palabra. Le dijeron que se detuviera en la cuarta palabra, mí, y recordara que aquel salmo es para mí. Algunos años después, uno de ellos estaba de paso por el mismo pueblo y preguntó por el niño pastor. El invierno anterior había traído terribles tormentas y el muchacho había muerto en las colinas, enterrado por una avalancha de nieve. El vecino del pueblo que contaba la historia añadió: una cosa que no pudimos comprender. Cuando se descubrió su cuerpo, estaba aferrado a su cuarto dedo de su mano derecha. Acordémonos que era para mí. Estaba recitando el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Esta historia ilustra la naturaleza del amor personal de Dios por cada uno de nosotros. Hoy en día mucha gente, si es que creen en su existencia, lo hacen pensando que Dios es algún tipo de gran fuerza impersonal. Pero el Dios de la Biblia es muy diferente. Su relación con nosotros es muy personal. San Pablo escribió: el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso lo podemos encontrar en Gálatas 2:20. Sería muy bueno que pudiera buscarlo y entendiera el regalo maravilloso que hay en esta palabra. Él es mi Dios. También nos habla en Filipenses capítulo 4, versículo 19. También es importante poderlo leer. Dios dice que Dios me ama. Y es importante que entendamos estas maravillosas promesas y que entendamos este maravilloso regalo de amor que Dios tiene por nosotros. Porque muchos estamos buscando amor en personas y no entendemos que el amor más grande ya nos fue dado allí en la cruz del Calvario, ya hace más de 2000 años. Vamos a estar leyendo Salmos capítulo 23, versículos del 1 al 6. En la versión Reina Valera 1960. Es un salmo muy conocido, pero qué bonito sería que mientras lo estamos leyendo pudiéramos comprender la magnitud de cada palabra y pudiéramos ponerlo en práctica cuando pasamos por momentos difíciles. Vamos a estar leyendo: Jehová es mi pastor. Es un salmo de David. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Señor, por esta palabra que nos reconforta cada día. El primer punto que vamos a ver aquí en este devocional se llama mi pastor. Mi pastor.
Dios nos cuida como un pastor. Hay veces en las que me he sentido espiritualmente agotado. Me encanta el hecho de que me infunde nuevas fuerzas, dice la palabra en el versículo 3, la parte A. Versículo 3, la parte A. Muchas veces he anotado en un cuaderno las situaciones en las que me he sentido necesitado de una guía y después he podido, releyéndolo, dar gracias a Dios porque me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso lo podemos encontrar en el versículo 3, la parte B, que lo acabamos de leer. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Déjale que te guíe por el sendero adecuado para ti. No tienes que ir por la vida lleno de miedo, porque Él está contigo. Versículo 4. Él también, acá hay un punto muy importante, no solo es mi pastor, sino también mi anfitrión. La escena cambia de un pastor con sus ovejas a un anfitrión con su invitado. Esa es una hermosa imagen de cómo es tener a Dios al lado en los avatares de la vida. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Eso lo pudimos leer en el versículo 5, la parte A. Él satisface la fe de tu alma con un banquete. Acepta hoy la invitación y pasa tiempo cada día alimentando tu alma con su presencia. Todos nosotros caminaremos en algún momento de la vida por el valle de la sombra de la muerte, enfrentándonos a nuestra propia muerte o a la de alguien que amamos. Incluso entonces no debemos temer porque el Señor está con nosotros. Muchas veces hemos leído este pasaje a gente que está muy enferma o muriéndose. Es un gran consuelo saber que el Señor está cerca de nosotros en todo momento. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por la manera en la que me has guiado y protegido. Gracias porque hoy puedo acudir a ti para satisfacer mi hambre y sed espiritual en tu presencia y en tu gran amor. Gracias porque día a día he visto tu mano guardándome y protegiéndome y guiándome como ese pastor, Señor. Gracias. Vamos a estar leyendo también Marcos capítulo 4 y Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 4 del versículo 30 al 41 en la versión Reina Valera 1960. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús calma la tempestad. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo:
¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues ni más ni menos, era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Vamos a estar leyendo también Marcos 5. Marcos capítulo 5 en la versión Reina Valera 1960. Marcos 5 del 1 al 20, versículos del 1 al 20. Dice: el endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atacarle, ni aun con cadenas. No podían atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué lindo. Los propósitos divinos. Este otro punto que vamos a ver aquí se llama mi Señor. Mi Señor. Habíamos visto mi pastor, mi anfitrión, y ahora vamos a ver mi Señor. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que de repente tu vida parece haber sido alcanzada por una tormenta de proporciones huracanadas? El mar de Galilea se destacaba por sus tormentas repentinas. Los discípulos sabían que unas olas de aquel tamaño podían hacer volcar su barca y acabar con sus vidas. A pesar de las olas, Jesús estaba dormido. Versículo 38. A veces cuando llegan las tormentas parece que Dios no está haciendo nada. Parece no estar respondiendo a tus oraciones o ni tan siquiera estar oyéndote. En tiempos así, tu fe se pone a prueba. Finalmente Jesús calma la tormenta. Se dirige al poder tras las tormentas con las palabras que usaríamos con un cachorro. Silencio,
cálmate. Versículo 39. Mostrando que es Señor de la naturaleza. Para los discípulos, este pasaje comienza con miedo y termina con fe. La crisis pone a prueba tu fe. Jesús quiere que aprendas a conquistar tus miedos y que confíes en Él incluso durante las tormentas de la vida. Lo siguiente que demuestra Jesús es que el Señor de los poderes que trata de destrozar nuestras vidas. Trata de destrozar nuestras vidas. De alguna manera, aquel hombre endemoniado apodado Legión había acabado en una situación infernal, autoinfligiéndose daños y encadenado por una sociedad cuya única respuesta era encerrarlo, pues no podían hacer más. El poder de los políticos, el Estado y la política son limitados. Jesús no juzgó ni condenó a aquel hombre, sino que dio una orden con autoridad, demostrando su señorío y su poder para liberarnos y sanarnos. Ante esto, se dieron dos reacciones muy distintas a la gente al señorío de Jesús. La primera fue hostil. Los intereses comerciales habían sido perjudicados. Puede resultar bastante incómodo ver el poder real en acción. Por otro lado, algunos se interesaron. Uno de los aspectos fascinantes de esta historia es que después de que Jesús sanara al hombre poseído por el demonio y lo liberara, el hombre le suplicó ir con él, pero Jesús no lo dejó. Yo habría pensado que el hombre le hubiera venido bien algo de seguimiento intensivo con Jesús, pero Jesús le compromete de inmediato en la evangelización. Le dice, vete a tu casa y a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Y eso es exactamente lo que hizo. Yo creo que no necesitaba más escuelas de intensidad. Con eso era suficiente lo que había hecho el Señor por él. No seas sobreprotector con la gente que acaba de llegar a la fe. A veces es bueno ponerlos a hablar públicamente sobre su nueva fe de inmediato. La siguiente vez que Jesús fue a Decápolis, 4,000 personas vinieron a escucharlo. Parece que el testimonio de aquel hombre tuvo un gran impacto. ¡Qué hermoso! Era el pastor de Decápolis. Puede que esa sea la razón por la que Marcos sitúa la historia justo después de la parábola del grano de mostaza. Puede que el endemoniado sintiera que tenía muy poco que ofrecer, pero su vida tuvo una repercusión enorme. Jesús dice que Dios puede hacer muchísimo con una semilla muy pequeña, la de mostaza, que una vez sembrada crece. La cuestión no es cuánto tengas, sino lo que hagas con lo que tengas. Dios siempre nos da un valor bastante grande. Una semilla de mostaza necesita ser plantada inmediatamente o de lo contrario se pierde. Si se planta, el crecimiento es tan fuerte que puede atravesar el concreto. ¡Wow! La lección es simple. Úsalo o de lo contrario lo perderás. Usa lo que tienes y Dios lo multiplicará una y otra vez. Él es el que nos da el valor. Podemos sentirnos impotentes y pensar que no valemos nada o que no tenemos dones, talentos, pero el Señor es el que nos capacita y el Señor es el que nos multiplica una y otra vez. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres Señor de todas las cosas. Gracias porque puedo confiar en ti en los momentos de crisis, donde nada debo temer. Enséñame, Padre, a confiar en ti en cada momento y a depender de ti absolutamente. Vamos a estar leyendo también Éxodo capítulo 25 y Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 25 en la Reina Valera 1960. La ofrenda para el tabernáculo.
Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. El arca del testimonio. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno al frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. La mesa para el pan de la proposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, las cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El candelero de oro. Harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo
otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y les harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino, lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vamos a estar leyendo también Éxodo 26 en la versión Reina Valera 1960. El tabernáculo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra, y harás las lazada de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas, y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina enfrente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta, y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a uno y otro lado para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de los 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así serán con las otras 2, serán para las 2 esquinas de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras
de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirá de oro las tablas, y harás anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y los pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado del sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Bueno, bastante trabajo les tocaba a estas personitas, los del pueblo de Israel. Bueno, vamos a estar leyendo aquí en Éxodo mi guía. Dios también no solamente es mi pastor, sino también es mi guía. No solamente mi Señor, no solamente es mi pastor, mi anfitrión, sino también es mi guía, según lo que acabamos de leer aquí en estos capítulos. La generosidad es un acto de voluntad. Si tienes pasión por Dios, darás generosamente para que su nombre sea honrado. El pueblo de Dios fue capaz de recaudar el dinero que necesitaban para la obra de Dios. Entre todos los que quieran dar voluntariamente y de corazón, voluntariamente y sin pena. Versículo 2, la parte B. El amor de Dios nunca te fuerza. Quiere que respondas libremente y de corazón, como cualquier amor, ¿no? El tabernáculo, la tienda del encuentro, era un lugar provisional de encuentro de Dios con su pueblo. Teológicamente, el tabernáculo como morada de Dios en la tierra tenía una importancia inmensa. El primero de los lugares donde Dios moraría en ese entonces era el tabernáculo, el templo, el propio Jesús, el cuerpo de cada creyente, la iglesia. Dios promete guiar hasta en los más finos detalles. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Dios es un pastor que nos guía, incluso en los detalles más pequeños. Bueno, hay otro punto aquí también. No solamente que Dios es mi guía, sino también es mi Salvador, según lo que leímos ahorita. El autor de los Hebreos explica que el santuario que aquí se describe en Éxodo capítulo 25, versículo 10 y Éxodo capítulo 26, versículo 37, es una copia y sombra del que está en el cielo, tal como se lo advirtió Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Esto también lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 8, versículos del 5 al 6. Sería importante que lo leyera para que pudiéramos entender un poco más. Todas las instrucciones para el lugar santo y el lugar santísimo eran una preparación para la obra salvífica de Cristo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el
presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así el rescate eterno. Aleluya. Por medio del sacrificio de expiación de Jesús, tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Jesús es mi Salvador. Ya no necesito de ir y presentarme con un becerro, con un animalito, porque Dios fue ese sacrificio. Dios fue quien hizo ese sacrificio por nosotros de expiación. Ya tenemos directamente para ir y venir delante de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres mi pastor, mi anfitrión, mi Señor, mi guía y mi Salvador. Gracias porque me amas inmensamente, Señor, y he visto tu amor diariamente en mi vida. Amén. La pastora Pipa añade: las tormentas de la vida parecen surgir de la nada y golpear cuando las cosas están yendo bien. En esos momentos es fácil tirar la fe por la borda, pero los discípulos hicieron lo correcto, acudieron a Jesús a pesar de que los reprendió por su falta de fe. Él resolvió la situación. Me gusta que después de que cesara el viento, se dio una calma completa. Marcos capítulo 4, versículo 39. Bueno, mis amados hermanos, hemos terminado aquí con nuestro devocional, acordándonos que ese devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.